Elon Musk ha suspendido las cuentas de Twitter de varios periodistas que informan sobre él. Son los especialistas en tecnología de la CNN, del Washington Post y del New York Times. Musk no ha explicado las razones, pero se trata de periodistas muy críticos con él por su gestión al frente de Twitter. Ayer también cerró las cuentas de los usuarios que siguen los viajes de su jet privado. Bueno, pues desde que Elon Musk se convirtió en el propietario de Twitter, su proyección y también su percepción pública han dado un giro de 180 grados de ser un triunfador y un visionario a ser un ególatra y a lo mejor también un dictador. Bueno, están viendo, tenemos en directo a Javier Pasto, director de Sakata. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, son decisiones sorprendentes, ¿no?, del empresario que se jactaba de proclamar su defensa a ultranza de la libertad de expresión. Así es, él se declaraba absolutista de libertad de expresión, definía a Twitter o quería que Twitter fuera la plaza pública del pueblo en la que todo el mundo podía hacer prácticamente, podía decir lo que quisiera sin violar las leyes de los países, pero al final se está convirtiendo en una falacia, en una declaración que no está haciendo cierta porque él mismo está haciendo cosas que dijo que no haría. Efectivamente, como dices, Javier, haciendo cosas que dijo que no haría, porque fíjate, después de comprar Twitter, y estoy leyendo textualmente, a finales de octubre, Musk lanzó este mensaje: mi compromiso con la libertad de expresión es tal que no prohibiré la cuenta, por ejemplo, que sigue mi avión, a pesar de que es un riesgo a mi seguridad, una cosa que ya ha hecho. Bueno, ha cancelado varias cuentas, vamos a ir por partes. Ha cancelado, por ejemplo, la de los reporteros de CNN, de New York Times y también del Washington Post, porque son críticos con él. Así es. Bueno, en realidad es por más cosas. Lo que está quejándose es del doxing, del hecho de que la gente publique datos privados sobre otras personas, en este caso sobre él, sobre la localización de su jet privado, que teóricamente los datos son públicos, aunque él dice que no se puede averiguar o monitorizar la posición de su jet privado sin datos que no son públicos. El chico que lo estaba haciendo argumenta que él estaba utilizando solo datos que son públicos, que se pueden sacar de las bases de datos federales de Estados Unidos. Entonces, él lo que está haciendo cuando cierra cuentas de estos periodistas norteamericanos de tecnología es que también ellos, por lo visto, están publicando coordenadas de asesinato, decía él en un tweet, porque están compartiendo localización de él o datos privados de él que no deberían compartir. Entonces está cerrando cuentas que, según él, están haciendo esa publicación de datos privados que amenaza a lo mejor la vida o los activos de Elon Musk. Claro, está claro que todo lo que le resulta incómodo, pues evidentemente lo borra de un plumazo. Pero bueno, también hay una línea muy fina, ¿no?, entre lo público y lo privado. Así es verdad que además Twitter es un caso muy extraño porque Twitter desde el principio ha sido súper defendido por los periodistas, ha sido un recurso muy valorado, muy reputado. La mayoría de periodistas, probablemente muchos de los que están en televisión española y los que están en mi equipo, por ejemplo, somos usuarios muy activos de Twitter, lo utilizamos como fuente de información y también para compartir y descubrir temas. En ese sentido, Twitter era una de las fuentes más reputadas para los periodistas y Elon Musk está yendo precisamente contra ese colectivo que hasta hace muy poco pues tenía Twitter en un pedestal, y con estas decisiones de limitar tanto una libertad de expresión que antes se daba por hecha y que además los periodistas tenían mucho cuidado a la hora de superar esos límites, pues está yendo en contra de todo eso que al principio Twitter era pues, un poco el referente en ese tipo de defensa del periodismo, de una libertad de expresión muy cuidada. Una libertad de expresión muy cuidada y también de un periodismo, por eso, principal fuente, como tú estabas comentando, Javier, principal fuente, una de las principales fuentes de información para los periodistas, porque también en todo momento se cuida la veracidad. Pero bueno, es que además lo que ha ocurrido es, por ejemplo, que Elon Musk ha realizado una encuesta que solo ha durado 30 minutos, ¿no?, porque había preguntado a los usuarios de Twitter qué pensaban de que siguieran, por ejemplo, sus viajes. ¿Esto qué ha pasado? Que en el momento que no le ha gustado la reacción de los usuarios ha dejado de realizar esta encuesta. ¿Por qué esa reacción? Sí, el comportamiento está siendo súper errático. Él publicó una encuesta precisamente cuando
cuando compró Twitter dijo, bueno, voy a ver qué pasa con estas cuentas que se han prohibido de Donald Trump, de otras personas que publicaban, bueno, contenidos un poco peligrosos, tóxicos, de acoso, etcétera. Y en principio iba a formar una especie de consejo moderador con expertos que se iban a encargar de decidir si esas personas podían volver o no a tener una cuenta en Twitter. De repente dijo que ya no quería hacerlo así, y lo que hizo fue publicar una encuesta en la cual decía, ¿queréis que vuelva Trump y otras personas que las cuentas fueron prohibidas a Twitter? La mayoría de la gente, bueno, en el caso de Trump fue por poco el margen, pero sí que votaron a favor de que volviera Trump. Se le concedió a Trump la vuelta a Twitter, y con otras personas también, y hubo muchas activaciones, miles de cuentas que volvieron a ser activadas gracias a esas encuestas en las cuales Musk pues parecía que decía, bueno, pues que decida el pueblo, y de hecho lo decía así, que el pueblo ha hablado. En cambio ahora, cuando ha publicado la encuesta que decía, bueno, ¿qué hacemos con estos periodistas, con estas cuentas que he suspendido? ¿Cuánto tiempo creéis que deben estar suspendidas? Entonces la gente enseguida votó que no deberían suspenderlas, que enseguida deberían volver a activarlas. Él borró esa encuesta rápidamente y directamente decidió que no estaba claro cuál iba a ser el tiempo que estas cuentas iban a estar suspendidas, con lo cual ahora hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto real para esos periodistas y para esas cuentas que teóricamente hablan de cosas que a Musk no le gusta que hablen. Claro, el impacto que va a haber sobre esos periodistas, como tú dices también, los resultados que a más no le gustan, pues los borra inmediatamente, o también tiene pinta que el resultado tiene que estar previamente decidido, y si no, pues no me interesa. Acababas de mencionar a Trump. Trump ha sido el que no ha querido volver a estar en Twitter. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Puede ser que al final haya una revolución y haya un bloqueo a Twitter y bueno, y todos nos vayamos u optemos por otro tipo de plataformas? No se sabe. De hecho, una de las alternativas a Twitter más fuertes ahora se llama Mastodon. Es una plataforma distinta porque es descentralizada, no hay un servidor central donde se englobe toda la información y que alguien pueda controlar de forma directa y decir, como Musk, cierro la cuenta. Te puedes ir a otro servidor de Mastodon y seguir tu actividad normalmente. Y Musk precisamente ha suspendido la cuenta de Mastodon, que bueno, estaba ganando un poco de popularidad a raíz de todos los sucesos que están ocurriendo en Twitter, y también está bloqueando los enlaces a Mastodon, como haciendo una guerra un poco sucia contra un rival que en realidad, bueno, no era tanto rival como una alternativa a la que la gente poco a poco estaba decidiendo ir, porque el rumbo que estaba tomando Musk con Twitter no estaba siendo el que ellos creían que debía ser. Aquí es el comportamiento de Musk, que está siendo súper errático. Hay gente que apoya esas cosas porque dice bueno, que quizás era momento de poner mano dura con con una relajación que había habido entre la plantilla de Twitter, entre los empleados, y que ha como liberado lastre y se ha quedado con los que trabajaban mejor o con los que realmente necesitaban la plataforma para funcionar, y por ahora la verdad es que Twitter está funcionando. Entonces hay muchas dudas sobre hacia dónde va esto, si esto es parte de una estrategia, si solo quiere que se hable de él, de Twitter. Es muy difícil comentarlo, y el impacto que puede tener esto a la larga pues es difícil de saber. Es verdad que está creando mucha enemistad y mucho sentimiento encontrado con lo bien que funcionaba Twitter, sobre todo para nuestro segmento, el del periodismo. De repente mucha gente está diciendo, ostras, igual es el momento de plantearse una alternativa y dejar Twitter, como antes hubo movimientos para dejar Facebook y otras redes sociales. Sí, igual es el momento para un plante, como estábamos comentando, porque la verdad es que, y lo que parece es que se está poniendo muchas chinitas en el zapato, no solamente en esta cuestión, sino también vamos a hablar ahora, Javier, de las verificaciones, de toda la polémica que hubo, ¿no? De decir que había que pagar por las verificaciones, luego suspenderlo, luego ahora ha vuelto otra vez al ataque. Bueno, ¿eso va a tener éxito? Tampoco se sabe, porque la verdad es que, como dices, la puesta en marcha del modelo de suscripción, que ya estaba activo en Twitter anteriormente con el programa Twitter Blue, ha sido un pequeño fracaso. Era un programa muy poco seguido, los beneficios y las ventajas que se ofrecían en esa suscripción eran limitadas, y de repente Elon Musk ha cambiado todo, implantó un nuevo Twitter Blue que fue un desastre por cómo se implantó, y ahora ha vuelto a hacer otro apaño,
algo bastante raro a la hora de implementar ese Twitter Blue, y ahora hay como distintos tipos de logotipos que verifican y que te dicen si eres un usuario premium o un usuario, bueno, con más capacidad que el resto de tuiteros, y nadie se aclara del todo con esos logos, con esas verificaciones, y los que antes tenían ese logo verificado, esa marquita azul, ese check azul que teóricamente garantizaba que eras una persona con un perfil detrás de experto o de reputado, o con alguien, bueno, que tenía, bueno, una voz importante en esa plataforma, de repente ese check azul parece que ya no significa eso, y Twitter te dice, pues no, esto no está garantizado que sea porque esa persona es notable en su conversación o en su discurso. Y de repente hay una tremenda confusión acerca de qué pasa con ese modelo de suscripción y hacia dónde va. Por ahora, la verdad es que la recepción de esa nueva característica no está siendo buena, y veremos a ver qué pasa también con ella. Y veremos también, Javier, qué pasa con Elon Musk. Ha vendido acciones de Tesla probablemente para capitalizar Twitter, pero ha dejado de ser el más rico del mundo, y como tú antes mencionabas, lo que siempre le encanta a Elon Musk es ser el hombre más conocido del mundo, del que más se hable. ¿Cómo le va a afectar? Yo dudo que tenga problemas con el tema de la capitalización de las acciones de Tesla. Es el segundo, ahora mismo, la segunda persona más rica del mundo, que creo que son algo más de 180.000 millones de dólares. Incluso si Twitter cayera y se deshiciera y perdiera esa inversión de 44.000 millones de dólares, él, yo creo que le seguiría yendo bastante bien. Entonces, no creo que esté especialmente preocupado por vender acciones o por no ser el más rico del mundo. Él tiene una autoridad que es verdad que ahora como que se ha acrecentado a raíz de la adquisición de Twitter, y parece que quizás ha fortalecido ese discurso que él tiene bueno, cada cosa que dice es muy notoria, y a los periodistas es verdad que nos gusta que nos den titulares, pero en el caso de Elon Musk está siendo un poco exagerado. Javier Pasto, director de Sakata, muchísimas gracias por tu intervención aquí en el canal 24 Horas de Televisión Española este viernes. Gracias a vosotros, un saludo.